¿Acaso hoy en día las mujeres son demasiado feministas? Es más, me haría la pregunta, ¿conoces una mujer feminista? ¿Qué es feminismo radical? ¿Qué pasa cuando una mujer no es feminista? Quédate porque es lo que vamos a ver el día de hoy. Hola y bienvenido, yo soy Manu y esto es El Feminista en Misandria. A ver, empecemos. ¿Qué es el feminismo? Es la búsqueda de igualdad entre hombres y mujeres. Que, ojo, no estamos diciendo que hombres y mujeres seamos iguales, somos completamente diferentes. Es igualdad de derechos y obligaciones, es decir, a nivel ciudadano, como un individuo. Entonces, hoy lo que estamos viendo es igualdad. Me parece que no, me parece que hoy más bien estamos viendo misandria, en donde se le dan más derechos a las mujeres y más obligaciones a los hombres. ¿O tú no? ¿Alguien me puede discutir lo contrario? Hoy todos los beneficios se los llevan las mujeres. Y es más, las mujeres pueden hacer lo que ellas quieran, el hombre no. Entonces, ¿cómo se vería una feminista de verdad? Sería una mujer que pelee justamente esto, que hoy en la sociedad el hombre le va peor. Sería una mujer que estuviera diciendo por qué hay leyes que benefician a las mujeres sobre el hombre. ¿Por qué hay leyes de género? ¿Por qué hay cuotas de género? ¿Por qué siempre el fastidiado en un divorcio es el hombre? ¿Por qué en la custodia infantil no estamos viendo números o cifras de 50-50? Sería una mujer que dijera, oiga, señor juez, ¿por qué si la ley dice esto, lo aplica de una manera a los hombres y lo aplica mucho más ligero a las mujeres? Eso sería una verdadera feminista. Por favor, regálame un like, suscríbete para ver nuevos episodios y quiero conocer todas tus opiniones. Déjamelos abajo. Y te hago una pregunta. Entendiendo esto, este ejemplo que puse de sería una mujer que estuviera reclamando que vivimos en misandria, ¿tú conoces acaso a alguna feminista? Porque yo no conozco ninguna. No conozco ninguna que abiertamente lo diga. O muy poquitas en las redes sociales, pero muy poquitas. La gran mayoría de las mujeres no se comporta así. Entonces, ¿por qué hablan o por qué como sociedad hablamos de feminismo extremo? Es porque no sabemos diferenciar entre misandria, darle más derechos, más privilegios a las mujeres y más obligaciones a los hombres, y no sabemos diferenciarlo con feminismo, que es igualdad. Entonces, cuando dicen que hay demasiado feminismo, ¿a qué se refieren? A misandria. ¿Y saben cómo se llama cuando el Estado o las leyes le dan el beneficio a las mujeres? Por ley, es decir, una ley vicaria, por decir algo. O que haya leyes de género, o que existan los términos de violencia de género en la ley, que eso es básicamente, tengo que ponerle más pena a un hombre si él fue el victimario y la mujer la víctima, o que el único victimario sea el hombre. Esos son leyes de género. Eso se llama matriarcado, es decir, una figura de poder, las leyes o el gobierno, de manera sistemática, es decir, por lo general o por ley, dan beneficio a la mujer. Entonces vivimos en un matriarcado. Entonces, ¿a qué se refieren a que hay demasiado feminismo? Lo que queremos decir es que en realidad hay demasiada misandria. El problema es que hoy en día no lo sabemos distinguir. Y es de vital importancia que tú y yo lo entendamos y que podamos expresarlo en la sociedad, que podamos quejarnos, que podamos pelear con el gobierno, exigirle a nuestros políticos igualdad y decirles, a ver, una cosa es igualdad y otra cosa es equidad. No es lo mismo. No tienes por qué tratar mejor a las mujeres que a los hombres. Recuerda que ya salió a la venta mi nuevo libro. Yo soy el autor y se llama El hombre feminista en un mundo misándrico. En mi perfil viene un link para que lo puedas conseguir. Por favor, revísalo. Entonces, ¿qué sería un feminista radical? Porque también el feminista radical, muchos hombres o los que estamos en contra de esta injusticia, le llaman feminismo radical. Pero eso es misandria o matriarcado. Y cuando las mujeres simplemente creen que son mejores que los hombres, se llama embrismo. Entonces, ¿qué sería una feminista radical? Una feminista radical sería aquella persona que cree que somos textualmente iguales, que cree tanto en la igualdad que no hace diferenciación, que no sabe que los hombres somos físicamente superiores, que químicamente somos diferentes, que pensamos de manera diferente. Es más, nuestro cerebro se comporta de manera diferente. Nuestra salud es diferente, nuestras hormonas son diferentes, en todos somos diferentes. Pero son personas que buscan tanto esa igualdad que ponen a pelear hombres y mujeres en un ring.
o que creen que los cromosomas no importan, que si te vistes de falda eres mujer, pero no lo es. Entonces, eso sería un feminista extremo. Nada más que hoy en día le llamamos feminismo extremo cuando no estamos de acuerdo con lo que están pasando en la sociedad, que es misandria. Y regreso a mi punto. ¿Tú conoces alguna feminista? Yo la verdad no conozco ninguna. Ahora bien, ¿qué pasa cuando una mujer dice, es que yo no soy feminista? ¿Por qué no eres feminista? O sea, ¿no crees en la igualdad? Entonces, cuando una mujer dice, yo no soy feminista, en realidad está siendo o misándrica o misógino. Misóginos son aquellas que creen que los hombres son superiores y que deberían tener más beneficios. Pero hoy estamos viendo un montón de mujeres que en realidad son misándricas, que dicen abiertamente, yo quiero un hombre que provea. Para lo único que funcionan los hombres es para pagar. Son carteras. O peor, mujeres que creen que no necesitan hombres, que abiertamente en redes sociales dicen, es que si no hubiera hombres todo sería mejor. El mundo se acaba en menos de 2 semanas si no hubiera hombres. Olvídense de tener bebés. ¿Qué pasaría si el día de mañana simplemente no hubiera mujeres? Nada, la infraestructura seguiría funcionando igual, las comunicaciones, todo seguiría funcionando más o menos igual. Digo, habría un ajuste en lo que ponemos las posiciones que eran de mujeres, pero en general no pasa nada. ¿Qué pasa si el día de mañana no hay hombres? Se acaba el mundo en 2 semanas. ¿Quién va a controlar la red eléctrica, las plantas nucleares? ¿Quién va a controlar la infraestructura? ¿Quién va a hacer el campo? ¿Quién va a distribuir la comida? ¿Quién va a hacer los trabajos que las mujeres se niegan a hacer? Entonces, cuando una mujer no quiere ser feminista, es más peligrosa que cuando dicen que son feministas. Porque el feminismo es igualdad. Entonces, posiblemente sea una mujer más o menos coherente. Pero cuando una mujer dice abiertamente, no, yo no soy feminista, yo soy muy tradicional, no es cierto. Es que es misándrica o posiblemente es misógina. Pero todas son peligrosos. La única solución a futuro en un mundo sustentable es que todas las personas sean feministas. Y en el caso de los hombres se llama masculinistas. Muchas gracias, yo soy Manu. Nos vemos en el próximo capítulo.